Mañana los coahuilenses elegiremos gobernador e integrantes de la próxima legislatura del Congreso del Estado. ¿De qué tamaño, de qué importancia es la elección que vamos a vivir? Bueno, pues para analizar este tema invitamos a Gerardo Hernández, colaborador editorial de Grupo Zócalo y director del periódico Espacio 4, un excelente analista político. Bienvenido. Buenos días a ti, la audiencia. Aprecio mucho tu generosidad de esos comentarios. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo estás viendo el proceso electoral para el día de mañana? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, muy interesante, ¿no? Tiene cada elección su propio afán y cada elección escribe su propia historia. Aquí los partidos políticos, los candidatos hicieron su trabajo de campaña, de propuestas, hubo denuncias, señalamientos, también propuestas. El turno mañana es de los ciudadanos. Ya se hizo todo lo que correspondía a la estructura partidista, política de candidatos y hay que votar. Votar es un igualador por antonomasia. La ley teóricamente iguala, sin embargo la ley está siempre susceptible a que la gente que tiene recursos o influencias la tuerza a su favor. El voto tiene el valor de que, insisto, iguala el derecho de cada ciudadano, sea un potentado o sea un vendedor ambulante, el voto vale lo mismo. El voto se degrada cuando hay compra de voto, inducción de voto, campañas de miedo para dirigirlo en un sentido o en otro. Coahuila, la ciudadanía ha crecido en términos democráticos, ha madurado en términos democráticos. Hay dos opciones muy claras en esta entidad, como lo hubo en el 17 y anteriormente. La continuidad de un partido político, 6 años más para cumplir un siglo, o la alternancia. En México tenemos 32 entidades de la República y en 30 ha habido alternancia, en 30. Ya en 30. En 30. Entonces, la alternancia no es en sí misma una panacea universal que resuelva todos los problemas como por arte de magia. La alternancia genera desajustes políticos, pero también brinda la oportunidad de una renovación de cuadros políticos en la entidad. También ofrece la posibilidad de que se investiguen delitos no aclarados de corrupción. Pero la decisión corresponde al ciudadano. El voto es libre, secreto y universal y tiene que emitirse en estos términos, sin coacción de votos por parte de ningún partido, sin compra de votos, sino que se emita el sufragio de una forma razonable, de una forma más que visceral, reflexiva, que se piense sobre todo en la importancia de Coahuila, que nos cobija a todos. Coahuila es una entidad que ha desarrollado a través de la historia grandes fortalezas. Es un polo industrial importante a partir del gobierno de Óscar Flores Tapia, gobernador priista. Existe un consenso prácticamente nacional, según el cual el PRI va a perder Estado de México, junto con el PAN y con el PRD. Y conservaría, según este consenso casi general, conservaría Coahuila. Hay encuestas que apuntan a una preferencia en tales porcientos, varía según la encuestadora y según el candidato. La encuesta de encuestas es el día 4 de junio. Esa es la encuesta más válida y la más real. Así es. Y la que va a dar el resultado. Así es. Es importante que los partidos políticos en esta etapa previa a los comicios guarden los tambores de guerra, guarden los cuchillos y acepten con madurez la decisión de los ciudadanos de Coahuila, una decisión que debe respetarse. Esperemos que el proceso sea pacífico, que haya una alta participación, es lo que fortalece la democracia. En Coahuila en 2017 votó el 60%, es decir, 4 de cada 10 coahuilenses no votaron, por diferentes razones. Era lo que te iba a preguntar. ¿Seguiremos avanzando contra el abstencionismo? Porque el hecho de que desde las primeras encuestas nos dieron el resultado muy marcado hacia un candidato, ¿eso desanima a los votantes? Tiene un doble efecto. Puede desanimar al electorado diciendo, bueno, si ya ganó uno que no ha ganado, exacto, ¿para qué voto? Exacto. Pero también incentiva a las oposiciones y a los ciudadanos sin partido a participar. El candidato que encabeza las encuestas tuvo 4 años de exposición mediática que le permitieron avanzar en conocimiento y también en intención de voto. Ocurre en Coahuila lo que sucedió en Durango.
En Durango, Marina Vitela de Morena tenía una importante ventaja al arrancar las campañas y conforme transcurrieron se fue cayendo, perdió. ¿Por qué? Morena se dividió, la candidatura fue una muy mala decisión, la gente no participó, ganó la coalición PRI-PAN-PRD. En Nuevo León ocurre también lo mismo, la candidata de Morena de aquel momento, Clara Luz Fuentes Flores, encabezaba las encuestas por 20, 30 puntos de diferencia. Llevaba mucha ventaja. Y sin embargo, se cae también. Y no gana ni el PRI, que iba en el segundo lugar, y tampoco gana Morena, gana Movimiento Ciudadano con Samuel García. Entonces, la elección tiene en sistemas democráticos siempre un elemento de incertidumbre. Hay un voto en las encuestas oculto, que no se manifiesta. Hay un voto en las encuestas engañoso, que dice por tal y en la casilla vota por otro. Entonces esperemos cuál va a ser el resultado. Ahora, se ha exagerado el hecho de que tengamos elección en Coahuila y en Estado de México. Dicen, bueno, dando por descontado que pierde el PRI, Estado de México, dice, bueno, Coahuila va a ser el laboratorio para el 24. No es cierto, no es cierto. No hay equilibrio entre Estado de México y Coahuila. Coahuila tiene un padrón, una lista nominal de electores de 2.3 millones. 2.3 millones. Así es. La del Estado de México es casi 6 veces mayor. Tiene 12.4 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Entonces, en términos de impacto político, el Estado de México pesa mucho más, por razones que ya esbocé, razones obvias. Si el PRI pierde, como apuntan las encuestas, Estado de México, el PRI prácticamente desaparece. Se queda en ruinas, se quedaría con una sola gubernatura. Tendría una segunda en alianza con el PAN y el PRD, que es Durango, pero Coahuila sería el único estado priista. Morena tendría 23 estados de la República con gobernadores de ese partido, Acción Nacional 6 gobernadores, Movimiento Ciudadano 2, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en el Estado de México, sobre todo, Coahuila es muy importante, por supuesto, más para nosotros, va a ser decisivo para la elección presidencial, puesto que gobierna Morena actualmente Ciudad de México. Si gana Estado de México el día de mañana y con Veracruz, tendría como estados gobernados por Morena, únicamente en 3 de ellos, una tercera parte de la lista nominal de electores nacional. ¿De todo el país? Sí, entonces, si a eso le agregamos la atonía, la negligencia, la falta de liderazgo en el PRI, PAN y PRD, que no hay figuras políticas, hay figuras recicladas, muy malas, por cierto. Santiago Krill, que no tiene discurso, fue un mal secretario de Gobernación con Vicente Fox. Y Lili Telles, que es un invento, o sea, es un invento que no tiene trayectoria política, pero no hay una figura que en los últimos 5 años haya podido consolidarse para hacerle frente, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum. Perdieron mucho tiempo en la oposición y no perfilaron a nadie o no movieron perfiles, contrario a lo que hizo Morena, que desde el inicio del régimen del presidente López Obrador, pues se vio muy marcado quiénes iban a competir por la sucesión. Se quedaron pasmados, no supieron cómo reaccionar. En la elección del 18 fue inédita en el país. Exacto. Un candidato, López Obrador, capta más votos que José Antonio Meade del PRI, que Ricardo Anaya de Acción Nacional, que Eliodoro Rodríguez, el Bronco de Nuevo León. Entonces, el PRI no supo cómo reaccionar, el PRI se cayó a tercer lugar en la elección presidencial del 18, no supo cómo reaccionar, pensaron que criticando al presidente, que tiene muchos puntos criticables, con eso iba a bastar. Sin embargo, es un fenómeno interesante porque ningún presidente de la República había tenido, ni tiene todavía en este momento, tal nivel de popularidad y de aceptación. Ha cometido el presidente infinidad de errores, equivocaciones, el país no ha batido la inseguridad, no hay el empleo suficiente, no hay salud para la mayoría de los mexicanos, no hay crecimiento económico, se ha atacado la corrupción esporádicamente. Sin embargo, vemos las encuestas y tiene el presidente una aceptación, una aprobación del 62-64%. En Coahuila el presidente tiene una aprobación casi del 70%, 8 puntos más que el gobernador Miguel Riquelme. Es decir,
son fenómenos interesantes porque este presidente con el emblema de primero los pobres, pues acudió al país. Tuvimos en los últimos años, 18 años, descontados el gobierno de López Obrador, una asociación política PRI-PAN en la cual se dedicaron a atender a los sectores medio y alto, a las élites. Y se olvidaron de la mayoría. Entonces está llegando, yo me acuerdo de una visita que hizo el presidente Peña a Ottawa, Canadá, con Barack Obama y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Estaban cerca de las elecciones en México y el presidente, por darle un golpe a López Obrador, dijo que México no aceptaría populistas. Lo interrumpió Obama. Dijo, yo soy un populista. Yo veo por los pobres, por la gente más necesitada. Entonces, se le dice al pueblo de México, es un populista López Obrador. Pues sí lo es. Sí lo es. Pero es consecuencia del abandono de gobiernos del PRI y del PAN que se dediquen, insisto, a las élites, ¿verdad? Y mientras tanto se abre más la brecha entre ricos y pobres, el país se polariza ciertamente, pero ya estaba polarizado. El presidente lo que hace es poner sobre la mesa esa polarización. Entonces, hoy tenemos, y hay analistas muy críticos. Y capitalizar ese sí, por encono que tenía está llegando el recurso directamente al beneficiario. Anteriormente se canalizaba a través de dependencias federales o locales, se le daba al líder de la colonia el recurso, se quedaba con más de la mitad, le llegaba al beneficiario una mínima parte. Entonces, es destacable que analistas como, por ejemplo, Jesús Silva Herzog y otros de Reforma, que es un periódico muy crítico contra López Obrador, estén reconociendo que a pesar de los pesares, el presidente tiene aceptación. La última encuesta de Reforma así lo refleja. O sea, ven más bienestar, ven menos pobreza, ven más empleo, y eso no lo tomaron en cuenta ni el PRI ni el PAN. No se preocuparon por dejar de girar en sus cúpulas, no se dedicaron a bajar hacia la sociedad, a hacer propuestas diferentes, cayeron torpemente en el juego del presidente López Obrador, que es un provocador innato. El presidente provoca... Es un especialista para eso. Sí, él se formó en las plazas, en las calles, en las manifestaciones, hizo caravanas por la democracia de Tabasco a Ciudad de México, que concentraron a miles de personas, a decenas de miles de personas. El PAN y el PRI se quedaron arriba. En las élites nunca bajaron. Entonces, en esto le lleva mucha ventaja a López Obrador. Vimos una fotografía reciente del presidente con 23 gobernadores de Morena. El PRI tendría uno solo, si acaso conserva Coahuila, como apuntan las encuestas, y como seguramente va a ocurrir en el Estado de México, que pierda esa elección. En Edomex va a ocurrir un doble fenómeno. El PRI va a perder su principal caudal de votos a escala nacional. Tiene, insisto, casi 13 millones de votos. Tiene más diputados, más senadores que ningún partido político. Entonces gana Morena. Es todo lo que apunta, así es. Y es muy evidente porque al margen de este escándalo que sacude hace unas horas a Alejandra del Moral en un presunto desvío de 5,000 millones de pesos previo a las elecciones de un periódico europeo, entonces es la puntilla para el PRI, para su candidata. Vamos a dimensionar el tamaño de Coahuila y de Durango. Por supuesto, yo quiero a Coahuila, desde que lo vea muy bien siempre a Coahuila, con quien gane. Todos lo deseamos. El presupuesto del Estado de México es de 370,000 millones de pesos. El de Coahuila es de 64,000 millones de pesos. Coahuila tiene una deuda todavía de 40,000 millones de pesos. El Estado de México, la deuda no alcanza los 64,000 millones de pesos. Fíjate la diferencia en la proporción. En el presupuesto. Ahora, la deuda per cápita en Coahuila, por la deuda, que es de casi 12,000 millones de pesos. La deuda per cápita en el Estado de México es de 3,000 pesos. ¿Sí? Entonces, Coahuila tiene un problema muy grave. Al margen, quien gane mañana en la gubernatura va a enfrentarse a ese lastre de la deuda pública. Este año, la deuda pública va a absorber 6,700 millones de pesos. Nada más este año. Que equivale al 10% del presupuesto global. Y según el presupuesto, hay para inversión
3.500 millones de pesos. Gane quien gane, ese va a ser el principal reto que tiene el próximo gobernador. Negociar con los bancos, así es. Tratar de tumbarle todo lo que puedan, hablarle duro a los bancos. Ellos también tuvieron mucha culpa en esta situación. Son cómplices. Porque de otra forma no hay capacidad de operación. Por supuesto. Y crecen las necesidades, sobre todo en infraestructura. Y sobre todo hace falta una reforma fiscal nacional integral. Que le permita a los estados captar más recursos y también a la federación. Del presupuesto, del 100% del presupuesto, el 95-96% ya está comprometido. Queda un margen muy pequeño para obra pública. En el caso del presidente López Obrador no ha habido aumento de impuestos. El precio de los combustibles se ha ajustado a la inflación, que no es gasolinazo. Pero está asfixiada en términos financieros la nación y también los estados. Hace falta, insisto, una reforma fiscal integral que permita más recaudación, que amplíe la base gravable. Eso es fundamental. Sí, que abata no más contra los mismos. Sí, así es, que abata la economía informal, ¿verdad? Que grave más al que más gana y al que más tiene, como ocurre en Europa. Como ocurre el presidente Biden. Pero que haya un combate a la informalidad, que es un mal que nos está haciendo muchísimo daño. La informalidad es una válvula de escape. Si le quitamos a México la informalidad, este país estaría hoy en llamas. O sea, es criticable que haya economía informal, sí, pero esa economía le da sustento a millones de mexicanos que salen a rifársela todos los días vendiendo gorditas. En los cruceros no vemos gente que pide en la mendicidad. Vemos gente que vende. Vemos gente que ofrece un servicio. Están con pelotas, están cantando, están bailando. O sea, ese es el espíritu mexicano. Decía una frase muy afortunada Fernández de Ceballos en el debate de presidenciales en el 94. México tiene pueblo. Lo que le falta es gobierno. Exactamente. O sea, somos un pueblo que lucha, se esfuerza cotidianamente. Y que sale adelante de cualquier situación. La sociedad del pueblo, que es un concepto que se tergiversa a veces, pero que existe y es la base de México, es la que sostiene a las instituciones, a los gobiernos. Gobiernos que han sido muchas veces muy depredadores, muy corruptos. Vemos políticos enriquecidos obscenamente y vemos en los cruceros gente mayor de edad, 70, 80 o más años, niños, jóvenes. Eso es agraviante, eso debe terminar. Sobre todo en los adultos mayores. Ellos dieron su vida productiva para sacar adelante esta nación y es injusto que los tengamos trabajando a la edad y a las condiciones que tienen en estos momentos. En el caso de Coahuila, la deuda pública no es únicamente el costo financiero, que es muy elevado. Insisto, este año, 6.700 millones de pesos. Eso le resta al Estado capacidad para invertir en hospitales, en escuelas, en seguridad pública, en infraestructura. Va a llegar un momento, y espero equivocarme, en 2, 3 años, en que haya una crisis en Coahuila por falta de inversión. No hay infraestructura, porque no hay recursos. Y nos estamos quedando rezagados y ese es un impedimento para el desarrollo también. Cruzas tú Nuevo León, sí, y te encuentras con vialidades que son de primer mundo. De primer mundo, ¿verdad? De último nivel, y las que vienen, porque ahí viene un tren, y ahí vienen más periféricos. Eso está rezagando a Coahuila, porque, insisto, no ha habido inversión en infraestructura. No puede haberla, porque no hay recursos. Finalmente, Gerardo, ¿ves algún riesgo de violencia en las elecciones para el día de mañana? No, yo he mencionado hace unos minutos que los partidos deben guardar sus tambores de guerra, los cuchillos, que la ciudadanía salga a votar con entera libertad. Y con toda la tranquilidad. Así es, con un voto idealmente reflexivo, no visceral, mucho menos comprado. El voto es igualador siempre y cuando se ejerza con entera libertad. Entonces tenemos oportunidad en Coahuila cada 6 años de renovar gobierno. Hagámoslo conscientemente, de una forma masiva, que la votación se eleve al 60, 70, 80%. Que ojalá sí porque finalmente la elección la pagamos también nosotros. O sea, nos cuesta de nuestros impuestos. No es el gobierno federal o el estatal el que paga la elección, la pagamos nosotros. No votar tiene efectos en la sociedad perniciosos, pero aparte también tiene un efecto económico, porque se pierden decenas de millones de pesos. Entonces yo no advierto ningún riesgo de violencia. Coahuila no es un pueblo violento, es un pueblo pacífico que, insisto, en términos democráticos ha madurado mucho. Y hay que tenerle respeto a la sociedad, no insultarla, tratando de inducir el voto, no ofendiéndola si vota en un sentido o en otro.
respetar el voto y que los partidos y los candidatos asuman con madurez el resultado de este proceso de mañana domingo. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias. Un honor tenerte aquí.